Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Rogue One, una historia de Star Wars. 60 dibujos antiestrés. Un nuevo libro de la editorial Hachette Héroes España, como veis. Y en portada tenemos a la Estrella de la Muerte y a los personajes de Rogue One. Presentado en formato como los típicos libros apaisados de dibujo, y que, como el título nos dice, 60 dibujos antiestrés, pues lo que nos vamos a encontrar es precisamente eso, un montón de dibujos que poder seleccionar para poder dibujar, calcar o rellenar con pinturas para todas las edades. De Rogue One, evidentemente, tanto los personajes como naves, de todo tipo de escenas. Luego también hay dibujos un poco en plan mandalas, y como la misma editorial nos ha comentado en un par de ocasiones que hemos hablado con ellos, pues este tipo de libros está dirigido a un público general, no solo a niños, sino a cualquier persona que quiera pasar un rato entretenido dibujando. Que de hecho hay mucha gente que le gusta el dibujo y se entretiene, como os he dicho antes, pues en plan mandalas así un poquito a los Star Wars. Y esto es lo que tenéis. Podéis utilizarlo como libro sin arrancar las hojas, o de hecho podéis ir arrancando las hojas y utilizarlas de una en una. Tiene una pequeñita introducción y luego ya empieza el libro así. Evidentemente no es un libro, digámoslo, técnico de Star Wars. No esperéis ninguna explicación ni nada. Simplemente aquí no hay engaño. 60 dibujos antiestrés, y eso es lo que vais a encontrar. Si os gusta el dibujo y dibujar, o tenéis niños, este es vuestro libro. Si no, pues esto es lo que hay. Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Treasury. Bueno, este Star Wars Treasury de Original Trilogy nos viene presentado, como veis, una tapa dura de la editorial Egmont, conocida por sacar libros de estas características. Tapa dura, sobrecubierta. Bueno, me gusta mucho la portada que han elegido, muy llamativa. Y de hecho, si no has leído nada sobre este libro, no sabes de qué va. Star Wars Treasury, pues ¿de qué podrá ir? Bueno, en resumen, este libro lo que es un libro hecho por Ryder Whittingham, uno de los habituales en hacer libros galácticos. Y lo que va a hacer es, nos va a contar a su manera la trilogía clásica. No solo eso, sino que va a venir lleno de ilustraciones por Brian Root, un artista que hace unas ilustraciones increíbles. Es una especie como de cuento de la trilogía clásica, para que os hagáis una idea. Ya veis, La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, o Jedi, como queráis pronunciarlo. Y esto es para que veáis a qué os vais a encontrar aquí, con ilustraciones de Brian Root. Una maravilla. Y bueno, como si fuera un cuento, nos va a ir contando las películas, y todos son ilustraciones, ¿eh? Aunque en algún momento os parezcan fotos, no son fotos, son ilustraciones. Y esto es lo que vais a encontrar, simplemente el cuento de la trilogía clásica, muy bellamente expuesto para todos los públicos. Y es el típico libro
que si en algún momento lo sacan en nuestro idioma, en castellano, pues es un libro bastante recomendable para, para todos los públicos y para los peques, medianos, para contarles la historia de otra manera que no con las películas. Y a mi parecer siempre tiene que haber libros de todo tipo y para todo tipo de edades. Y este pues es un libro muy interesante en ese sentido. Si tenéis hijos, evidentemente esta es la versión en inglés, la original USA, porque aquí en España pues por ahora no ha salido ni parece que vaya a salir. Quién sabe, porque es una edición bastante sonada que salió con algo de promoción. Y la edición en sí, pues ya habéis visto la portada, el tipo de libro que es bastante cuidada. Y como homenaje de los 40 años de Star Wars, pues está muy bien. ¿De cuántas hojas hablamos? Pues casi 240 hojas. Y como veis, de las 3 películas de la trilogía clásica. Textos concisos. En un libro que, si os sentéis a leerlo, prácticamente en un par de horas o en 1 hora, 2 horitas, os lo habéis leído. Y a mí, evidentemente, lo que más me ha gustado de este libro, aparte de la idea de poder leérselo a mis hijos, pues es las ilustraciones de Brian Root. Son simplemente, pues como veis, es que no hay palabras. Fijaros en este Yoda. Para mí ha captado totalmente la esencia de las películas. Y bueno, pues este es el libro. Con el sello de Disney, Lucas y de Lucas. Star Wars Treasury, The Original Trilogy. Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro The Best of Star Wars Insider, el volumen 1. Este primer volumen que ha salido con lo mejor de la revista Star Wars Insider. Ya veis, simbolito en el borde, número 1. Y como ya estáis viendo, es en tapa blanda, estilo TPBs americanos. No sé por qué habrán elegido tapa blanda en vez de tapa dura. Me imagino que por una característica de precios igual. Y ya sabéis, las revistas de Star Wars Insider son de la editorial Titan Comics o Titan Magazines, porque es un conglomerado bastante grande. ¿Qué es lo que vamos a tener en este primer volumen? Primer recopilatorio con lo mejor de la Star Wars Insider. Pues reportajes sobre personajes y características clásicas de las películas. Por ejemplo, se me olvidó deciros, no han ido seleccionando reportajes en orden de las revistas, es decir, el primer reportaje no corresponde a la primera Star Wars Insider, al revés. Si miramos aquí, este reportaje que va a ser una entrevista a Mark Hamill es del número 137. Por lo tanto, lo que han hecho es una selección pues en este volumen con entrevistas clásicas o cosas clásicas de la saga. Y como os iba diciendo, pues bueno, Luke Skywalker. Y toda la revista es así. Elegido de esa revista, esta entrevista. Luego de esta otra revista, pues la voz de James Earl Jones. Un reportaje bastante curioso sobre este doblador americano y cómo fue que llegó a doblar esta película. Anthony Daniels y Kenny Baker. Pues bueno, ya estáis viendo una selección con lo mejor. Posteriormente a este volumen han ido sacando más volúmenes. Hasta el número 4 me parece que va a salir dentro poco el volumen 5. Y creo que está anunciado también un volumen 6.
pero ya estos últimos volúmenes ya vienen con un subtítulo y han ido recopilando, pues dependiendo ciertas características especiales. Bueno, un libro de unas cuantas hojas, casi 200. Eso sí, calidad de las páginas son casi fotográficas. A ver, Ron Macquarie. Pues bueno, vais a encontrar una variedad que igual quizás en la revista habitualmente mensual pues no vais a encontrar, porque tiene que haber un poco de todo. Entonces si vuestros gustos es un poquito este estilo de artículos, pues este libro es el vuestro. George Lucas, creator of Star Wars, y Alan Dean Foster. Un poquito de todo. No sé quién habrá hecho la selección, me imagino que habrá sido por las cabezas pensantes de Lucasfilms. Pero bastante variado. Y bueno, tenéis un poquito de todo. Y esto solo en el primer volumen. Si os gusta esta revista o no la tenéis pero queréis haceros una idea, pues son volúmenes que no son muy caros y que están bastante bien. Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Art Posters. Sexto de los libros de arte que han salido hasta la fecha. Viene en el mismo formato, un formato grande, tapa dura, sobre cubiertas, el mismo estilo. Si los ponéis todos juntos, más o menos, tienen el mismo formato. Ya sabéis, son de la editorial Abrams, una editorial que suele sacar unos librazos de la leche. Y bueno, como en los demás, cada libro de esta saga, los arts, viene a cubrir una parte del arte de Star Wars, en este caso de los pósters. Y Star Wars tiene un montonazo de pósters. Bueno, vamos allá, empezamos. Bueno, como os viene aquí escrito, Foreword by Drew Struzan. Ya sabéis quién es Drew Struzan. Es el ilustrador que hizo los pósters aquellos originales de las 6 primeras películas. Si no sabéis cuáles son, tiene sencillo el explicaroslo. Drew Struzan hizo estos pósters. Os suenan, ¿no? ¿Vale? Para las ediciones especiales, las 3 primeras películas, y luego también hizo de las precuelas también, por si no os acordabais. Volvemos donde estábamos, como siempre, alrededor de las 200 páginas, en una edición muy cuidada. Ya vais a ver, páginas de lujo, a todo color, tamaño grande. Y vamos a tener prácticamente, pues, si no todos, una amplia variedad de los pósters que existen. Por ejemplo, cómo no empezar con Ron Macquarie, con uno de sus primeros pósters que realizó. Y como veis, viene póster y os van a venir nombre del artista, nombre, época y más o menos una pequeña explicación en lo que está basado, si es que la hay. Y esto es lo que es este libro. Evidentemente no solo vamos a tener pósters, sino también los bocetos que pueden haber llevado a cabo para llegar a la versión final. Y luego, en algunos casos, tendremos ampliaciones como esta. Si lo que os gusta es el tema artístico,
de dibujo, de ilustración, pues este es un libro que nos puede faltar, evidentemente. Si os gusta lo que es la historia de Star Wars, pues los pósters han sido una de las partes también bastante importantes, tanto en el merchandising como en la promoción de las películas, evidentemente. Si bien en Star Wars ha sido una mezcla de todos los factores, tanto música como visual, director, actores, también tiene su hueco los pósters. Y bueno, pues aquí lo vais a tener lleno de pósters. Pósters maravillosos. Estos os sonarán también, por ejemplo, del libro Propaganda de Jedi Showdown. La verdad que podéis descubrir un montón de pósters. Yo no conocía muchísimos de los que salen ni me sonaban, ¿eh? Otros son míticos ya y muchos son conocidos de haberlos visto. Por ejemplo, estos os sonarán de la exhibición aquella que había itinerante de Star Wars. Y bueno, yo creo que esta colección de libros de los Star Wars Arts es imprescindible para los coleccionistas de Star Wars. Son libros a un precio más o menos bastante asequible, libros de primera categoría, primer nivel, que no os pueden faltar. Ya veis, no solo de las películas originales, sino también de la de los Ewoks. Y bueno, pósters míticos. A mí me ha gustado mucho. Yo tengo los seis tomos de esta colección, de los Star Wars Arts. Cada uno diferente, pero igual de increíbles. Y bueno, esto es lo que es... Ah, bueno, se me olvidaba. Esto es lo que os comentaba, de Drew Struzan. Estos son los... Aquí los tenéis. Todos. En un desplegable. Ya veis. Y bueno, solo quería enseñaros para finalizar eso. De este increíble libro. Que tenéis que haceros con él sin duda. Star Wars Art. Pósters. Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Storyboards de Prequel Trilogy. Nos viene presentado este Storyboards en un libro de tamaño grande, tapa dura, bastante pesado. Y, como ya veis, una presentación espectacular de lo que vamos a encontrar dentro, los storyboards de las precuelas. Bien, este libro está editado por Rinsler, uno de los clásicos, e introducido por Ian McCaig, del que vamos a hablar un poco más tarde. Lo principal, para el que no sepa, ¿qué son los storyboards? Pues bueno, una vez que está hecho el guión, normalmente en el cine se suele hacer los storyboards, que es simplemente adaptar ese guión a una especie de bocetos, o diríamos más claramente como una especie de cómic, para poder ver en imágenes cómo sería ese guión y a través de ahí poderse hacer una idea de las diferentes escenas, de lo que se necesitaría de decorados. Bueno, es una forma de visualizar esa idea, ese guión. Y aquí, en este pedazo de libro, porque estamos hablando de un libro de casi 400 páginas de primera categoría, vamos a tener los storyboards de las precuelas. Tenéis que pensar que esto es antes de hacer la película, por lo tanto, una vez hecho el guión, esto viene de la imagen, no solo de los dibujantes que se dedican a hacerlo, sino también, en su caso, George Lucas, que va diciéndoles que si así, si no, más o menos por dónde va la idea que él tenía, y se nos van a venir explicados. Como veis, no son imágenes, son explicaciones, cómo fue el trabajo.
a lápiz o a tinta. Y ya veis. Espectacular. Como siempre digo en este tipo de libros, si os gusta los libros de cómo se hace el arte del cine, pues este es otro libro imprescindible. ¿Quién iba a pensar que detrás de una película que ves tú en la pantalla de tu casa o en el cine iba a haber tal variedad de trabajos y tal cantidad de personas trabajando? Y los storyboards son imprescindibles hoy en día. Dan al director una idea general y magnífica de lo que él tiene en la cabeza para poder verlo en imágenes. Y así luego poder él rodar, buscar decorados, escenarios, todo lo que sea. Bueno, vamos a ir un poquito para adelante. Ya veis. Vamos a tener las 3 precuelas. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Y sí, vamos a tener a nuestro amigo Jar Jar. Misa no gusta Jar Jar. Bueno, vamos allá. Esto es lo que vais a encontrar. ¿Quiénes hacen estos storyboards? Pues toda la plantilla de artística que en estas películas estuvieron trabajando. ¿Como quiénes? Pues Doug Chiang, entre otros, es el más conocido. Y ya veis. Si os gusta también los cómics, la ilustración, pues este es un libro que os va a gustar. Bien. No os he dicho, de la editorial Abrams, una editorial que suele sacar libros en una edición espectacular, ya veis. Y muy recomendables. No siempre lo hacen a lápiz, como veis. Habéis visto en rojo, ahora en azul, pues bueno. Cada dibujante, cada ilustrador, pues tiene su forma. Evidentemente, claro, esto es del guión. Entonces, luego si en la película no salen ciertas escenas eliminadas, no significa que aquí no estén. Por ejemplo, como la escena de la muerte de Shakti, que la tenéis aquí. Y bueno, más o menos como siempre digo, para que os hagáis una pequeña idea, pues aquí tenéis este pedazo de libro. Existe otro libro también, otro libro Star Wars Storyboards, que es de la saga clásica, el cual ya abordaremos más adelante. Star Wars Storyboards de Prequel Trilogy.